oración con propósito. Yo quiero que en esta noche podamos estar abordando una palabra que hace unos años atrás, por lo menos en nuestro país, comenzó a ser conocida a través de literatura, a través de libros, y que tiene que ver con un personaje bastante oscuro en la escritura, o sea, oscuro en el sentido de que tenemos muy pocos datos de él, pero que tenemos registrado una oración. Estoy hablando de Jabes, que se encuentra allí en Primera de Crónicas 4, 9 y 10, para que nos preguntemos en esta noche cuánto de efectivas son nuestras oraciones. A ver, levanten las manos todos los que oran. Bien. Levanten las manos todos los que Dios le contesta a las oraciones. Ya son unos cuantos, pero no todos, ¿eh? Es evidente que en el terreno de la oración hay todavía ciertos misterios que nosotros debemos descubrir, y esta es una de las oraciones que nos da una revelación con respecto a este tema. En Primera de Crónicas, capítulo 4, versos 9 a 10 dice: y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo: por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: oh, decí conmigo, oh. No, pero convénzame. Oh, ahora sí. Si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Y ahora vamos al pasaje que se encuentra en la tercera epístola universal de Juan, tercera de Juan, versículo 2. Este pasaje, este libro no tiene capítulos, es simplemente un solo capítulo que dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Mis hermanos, cuando el Señor Jesús enseñó en el Sermón de la Montaña su mensaje cumbre, su mensaje más importante, revela allí en el capítulo 7 de Mateo, versículos 7 y 8, una instrucción sobre sus discípulos que dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, y al que llama, se le abrirá. Cuando hablamos de oración con propósito, nos estamos refiriendo a ese tipo de oración que es tan efectiva, tan eficaz, tan importante, que cuando la pronunciamos podemos tener convicción previa de que el Dios de los cielos va a contestar. Pero déjenme decir, queridos, algunas cosas acerca de Jabes. De acuerdo a la escritura que acabamos de leer, Jabes era uno de los descendientes de Judá. Judá, obviamente, estamos hablando de uno de los hijos de Jacob, o sea, de la descendencia de las generaciones del Señor: Abraham, Isaac, Jacob. Judá precisamente tuvo descendientes, y lo curioso es que dentro de sus descendientes había un tal Jabes. Hubo otros descendientes, de acuerdo a la palabra, no nos dice absolutamente nada, o sea, personas que pasaron en el desarrollo de su vida sin afectar absolutamente a nadie. Pero el cronista, o sea, el autor del libro de Crónicas, dice que Jabes fue más ilustre que sus hermanos. Y la razón por la cual dice el cronista que fue más ilustre, ¿saben por qué? De acuerdo a la Biblia, porque oró. O sea, todos los demás que estaban allí pasan sin pena ni gloria en los escritos del primer libro de Crónicas como gente que fue descendiente de Judá, pero que no afectó seguramente a nadie. Sin embargo,
Jabes, dice la palabra, fue más ilustre, otras traducciones dicen más destacado, más prominente, no porque sea un genio, no porque sea alguien con capacidades sobrenaturales, no porque tenga dones espectaculares, sino sencillamente porque en el tiempo que vivió se animó a creerle a Dios y se animó a orar. Ahora, esto parecería que era algo común o algo sencillo en el antiguo pacto. Sin embargo, la palabra de Dios nos habla de que Jabes estaba en esa situación. El nombre de Jabes es muy interesante. De acuerdo a la escritura allí en el versículo 9, dice que su madre le llamó Jabes diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. ¿Cuántas mujeres que están aquí que fueron madres lo tuvieron a sus hijos con dolor? A ver, levanten sus manos. Muy bien, todas. Y si alguien no lo tuvo, es una mentirosa de primera línea. ¿Por qué? Porque dentro de la palabra del Señor, allí en el versículo 16 del capítulo 3 de Génesis, dice claramente que una de las maldiciones, por así decirlo, o uno de los decretos que Dios produjo sobre la mujer a causa del pecado, era multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Ahora, esta mujer que seguramente conocía la ley y seguramente experimentó el dolor en el parto de Jabes, le puso Jabes diciendo, por cuanto lo di a luz con dolor. De acuerdo a lo que vivió Jabes, Jabes sabía que estaba identificado ¿con qué cosa? Con el dolor. Una de las razones por las cuales Jabes oró tenía que ver con la experiencia del dolor, no solamente del dolor de su madre, sino del dolor en el desarrollo de la vida. Pero por otro lado, la Biblia nos dice en esta pequeña semblanza de la vida de este personaje oscuro llamado Jabes, que Jabes invocó a Jehová, o sea, oró él. No oró su pastor, no oró su líder, oró él invocó a Jehová. Habiendo dicho esto, mis hermanos, queremos concentrarnos en los próximos minutos en algo así como un desglose del tipo de oración sencilla que hizo este personaje llamado Jabes. Lo primero que dice el versículo 10 es que él exclamó, oh, como elijo hacer ustedes, en el sentido de pedido, de clamor, de necesidad. Y lo primero que aparece aquí es, si me dieras bendición. Jabes sabía muy bien, como judío que era fundamental de que Jehová desarrolle sobre él su bendición. ¿Qué quiere decir la palabra bendición? La palabra bendición, que nosotros los evangélicos utilizamos más o menos 50.000 veces al día, es una, o la deberíamos usar, es una palabra que significa el bien decir, o sea, la actitud de que en la vida, en el desarrollo de la vida, te vaya bien. Nosotros generalmente hemos ya institucionalizado el que Dios te bendiga o Dios te bendice como una actitud, como un deseo que también tiene que ver con lo que leímos en la tercera epístola de Juan en el versículo 2, con ese pasaje, amado, yo deseo que seas prosperado. Ahora, mi hermano, mi hermana, aquí interesante es que en las Escrituras la palabra bendición en total de Génesis al Apocalipsis se menciona solamente 71 veces. 71 veces, prácticamente una vez por libro de la Biblia se pronuncia la palabra bendición. Sin embargo, el verbo bendecir, que no es una palabra sino una acción concreta de bendecir, se anuncia en 342 veces. La podés contar y podés constatar lo que te estoy diciendo. Jabes quería desarrollar una actitud por parte de Dios porque sabía que de Dios viene la bendición. Él quería la bendición de Dios. Pero esa bendición, luego de poderla pedir como la pidió, significaba también otros elementos, como por ejemplo, y ensancharas mi territorio, dice en segundo lugar. Esto hablaba de ensanchamiento físico, de avance, de desarrollo personal, de nuevas posibilidades, de nuevos emprendimientos, de nuevos proyectos. Él sabía muy bien que Dios era un Dios que podía otorgarle la bendición de ensanchar su territorio. Vuelvo a repetir, el cronista nos dice claramente de que este Jabes era más noble, más
importante, más ilustre, más destacados que cada uno de sus hermanos. Querido, querida, es importante, si entendés el sentido de la bendición, de que te prepares para ensanchar tu territorio, que te prepares para que dejes que el Dios, que es un Dios de magnífica abundancia, sea el Dios que esté proveyéndote a ti para que avances en el desarrollo de la vida. Yo no quiero analizar la vida de los otros personajes que aparecen en el libro de Crónicas antes de Jabes, pero la Biblia no nos dice nada de ellos, y si no nos dice nada de ellos, podemos concluir que nada de ellos sería importante para que se pueda anunciar. Sin embargo, Jabes fue aquel que pronunció esta oración diciendo: si ensancharas mi territorio. Pero no solamente Jabes se quedó allí en ensanchar mi territorio, sino que consideró importante pedirle a Dios: si tu mano, en tercer lugar, estuviera conmigo. O sea, que la mano de Dios estuviera cubriendo, protegiendo, cuidando, proveyendo, dándole lo que a Jabes necesitaba. Pero finalmente, toda esta bendición no podía ser otra si no se manifestara en el pedido concreto que Jabes le hace a Dios de: si me libraras del mal para que no me dañe. Jabes era consciente que tenía que vivir en un contexto donde había maldad. Y esa maldad no era inocente, esa maldad no era un juego, esa maldad no era un chiste, sino que esa maldad era maldad real, maldad concreta, maldad que hacía, valga la redundancia, mucho mal. Él le dice al Señor: y se me librara del mal para que no me dañe. La Escritura termina hablando de Jabes de una manera, podríamos llegar a decir, muy terminante, diciendo allí en la última parte del versículo 10: y le otorgó Dios lo que pidió. Lo máximo que podemos saber de Jabes es que Jabes fue bendecido por Dios, que Jabes tuvo territorio ensanchado, que Jabes tuvo mano cubierta por parte de Dios, Dios estuvo con él, y finalmente que Jabes fue librado del mal y no fue dañado. Ahora, quizá, mi amigo, mi hermano querido, en esta noche vos te estés preguntando: muy bien, qué interesante, qué bueno que alguien llamado Jabes haya hecho esta oración y yo la haya podido, y Dios le haya podido contestar a la oración. Pero si sos honesto con vos mismo, te tenés que preguntar: ¿y qué tengo que ver yo en esto? Yo tengo otro nombre, si bien seguramente mi madre me tuvo con dolor, etcétera, etcétera, pero ¿qué tengo que ver qué tiene que ver este personaje conmigo? ¿Puedo aplicar la palabra de Jabes a mi vida? ¿Puedo realmente yo estar desarrollando algo parecido a lo que vivió este personaje oscuro por su poca mención en las Escrituras hace tanto tiempo atrás? La buena noticia que nosotros tenemos en Cristo es sencilla. Ya ocurrió eso. ¿Y sabés por qué ocurrió eso? Porque cuando Cristo entra en nuestras vidas, nosotros tenemos el sí y el amén con sus promesas. De todas las cosas que cantaste, vos cantaste, porque te escuché, de las promesas incomparables. Y yo quiero en los próximos minutos, querido, querida, que entiendas algo. Que dejes que el Espíritu Santo revele algo en tu vida para que de una vez por todas te puedas parar frente a todo el sistema de engaño y de maldad y afirmarte en la verdad que viene de la palabra del Señor. Jabes tuvo que orar porque cuando Jabes oró no había muerto nadie en la cruz por los pecados de nadie. Pero tú y yo vivimos de este lado de la historia y venimos a creer en Jesucristo, y Jesucristo y la persona de Jesucristo, y te lo voy a demostrar por las Escrituras, ya nos dio en Él todo lo que Jabes le pidió. No está nada malo que vos te levantes cada mañana y hagas la oración de Jabes, porque la oración de Jabes pasó a ser para muchos evangélicos como el Padre Nuestro para los romanos. Pero quiero decirte algo, no está mal que ores de esa manera, pero quiero venir a anunciarte, revelarte que en Cristo Jesús esa oración ya está cumplida.
Primeramente, Jabes oró para que Dios lo bendijera, ¿no es cierto? Y la palabra de Dios nos afirma que en Cristo y en las promesas que tenemos en Él, en primer término somos bendecidos. La escritura allí en Efesios capítulo 1, verso 3, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, escuchá, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Él ya te bendijo. Que vos te pongas contentos con alguna cosa más que manifiesta esa bendición, está bien, yo me voy a alegrar con vos. Pero por favor, tu bendición en Cristo Jesús ya se efectuó. Y esa bendición no tiene nada que ver con lo que ocurra aquí en la tierra. No tiene nada que ver con aquellas cosas que puedas o no tener materialmente. No tiene nada que ver con las circunstancias medianamente saludables o no tan saludables que experimentes. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que esa bendición que aparece en Efesios capítulo 1, verso 3, es toda bendición en los lugares celestiales en Cristo. El lugar celestial es un lugar que no está afectado por las circunstancias del más acá. El lugar celestial es precisamente la posición, decí conmigo posición, que tenemos en Cristo. Si vos lees el Nuevo Testamento con dedicación, te vas a dar cuenta que en la teología del apóstol Pablo, la mayoría de las veces que quiere hablar de creyentes, no dice creyentes, dice la frase en Cristo. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que esto es una relación por la cual Jesucristo, cuando fue a la cruz por el Calvario, vamos a recordar esto en minutos más, se sacrificó por cada uno de nosotros, murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día. Cuando eso ocurrió, se manifestó algo tremendamente importante en el mundo espiritual, porque cuando ascendió a los cielos, les dio a los creyentes, a los que creían en Él, la potestad espiritual de tener una relación y una realidad en cuanto a esa relación donde ya somos bendecidos. Por eso es que esto yo lo comprendí hace unos años atrás, cuando me hice algunas preguntas sobre la frase evangélica más conocida de la tierra: que Dios te bendiga. Y entendí que lo correcto, y esto no es para crear modas, pero lo correcto desde el punto de vista instrumental, práctico, técnico, es la declaración: Dios te bendice. O sea, en el permanente presente. ¿Por qué? Porque ya lo hizo. Eres bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, juntamente con Cristo. A ver si nos entendemos. Vos no podés desarrollar bendición independientemente de Cristo. Una bendición independientemente de Cristo es nada más que buena suerte o buen azar. Pero los creyentes no creemos ni en la buena suerte ni en el azar. Creemos en la obra glorificadora de Cristo en la cruz del Calvario. En esa cruz Dios te dio bendición. Aplaudilo fuerte si lo estás entendiendo. Si vos no te ves como bendecido, vas a necesitar todos los días hacer la oración de Jabes. Por eso es que muchos creen o entienden de que Dios no quiere bendecirlos y están en un engaño, en un error espiritual muy profundo. Ven a otro hermano, a otra hermana, a alguien de la familia que desde el punto de vista material está un poquito mejor, o tiene algún bien material mejor, y diga: a ese sí que Dios lo está bendiciendo. ¿Escucharon nunca esto ustedes? ¿Sí o no? El hecho de que no entendés que Dios ya te bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Ahora, mi hermano, mi hermana, ¿por qué Jabes oró: si me dieras tu bendición? Porque él era consciente, absolutamente consciente, de que de Dios era la bendición. Todos los que estamos aquí, antes de conocer a Cristo, estábamos bajo la peor de las maldiciones, que era la maldición del pecado y de la condenación. Pero Cristo en la cruz del Calvario tomó su misma vida y en el Calvario Él mismo se hizo maldición para que vos y yo pudiéramos entrar definitivamente
en la bendición. Por supuesto que es importante para este camino de la bendición caminar en bendición. Después vamos a hablar de esto de librarse del mal. Pero es importante que entiendas, para que haya paz en tu vida, para que lo creas, para que camines en la vida de esa manera, que ya eres bendito con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Dale un fuerte aplauso al Señor. Ya eres bendito. Jabes le pidió al Señor que ensanche su territorio. Y quiero decirte que de acuerdo a la promesa de Jesús, tú y yo en Cristo Jesús somos ensanchados. El Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 10 dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido, ¿para qué? Para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Qué quiere decir esto? Una vida abundante es una vida donde nos extendemos, una vida donde hay expansión, una vida donde nos ensanchamos. O sea, el ensanchamiento espiritual que viene de Cristo es el producto de tener una relación con Él, y esa relación no nos limita, no nos mediocratiza, no nos deja en el medio, sino que nos hace avanzar a objetivos que en Cristo podemos cumplir. La vida abundante tiene que ver con eso. La vida abundante es un estilo de vida donde por la presencia misma del Señor podemos avanzar, podemos crecer, podemos extendernos. Mi hermano, mi hermana, ya todo lo que Cristo tuvo que hacer para tu ensanchamiento espiritual lo realizó. Ahora lo que tenés que hacer vos, ¿sabés qué es? Es extenderte. La tierra prometida Dios ya se las había dado al pueblo de Israel. Pero llegó un momento en que le dijo: bueno, ahora muchachos, extiéndanse, conquisten, avancen. Yo les di la tierra, pero ustedes tienen que hacer su parte. Lamentablemente muchas veces el enemigo nos engaña haciéndonos creer: hasta aquí llegaste, este es tu techo, este es tu límite. Está bien con lo que estás haciendo, no insistas, no seas avaro, no seas codicioso, no seas avariento, no sé, palabras por el estilo. Vos ya está, ya lo que Dios hizo es suficiente, y vos crees esa mentira y quedás en un estado de estancamiento, en un estado donde no avanzás. Todos los otros que aparecen en Primera de Crónicas capítulo 4, que no eran Jabes, me imagino que eran así. Gente que no quería avanzar, gente que no quería progresar, gente que se había quedado con el dulce de la religión, nada más. Sin embargo, Jabes tomó una actitud diferente. Y yo te digo, querido hermano, querida hermana, querido amigo, que si verdaderamente Cristo va a actuar en nuestra vida, ese Cristo nos va a impulsar ¿a qué? A que nos extendamos, a que ensanchemos nuestro territorio. El primer territorio que el Señor quiere ensanchar está acá. Está en tu cabeza, está en la mía, está en la renovación de nuestro entendimiento, como dice el apóstol Pablo, para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es mandato apostólico, querido, querida, que renovemos nuestro entendimiento para comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Algunos creen que endureciendo su entendimiento son más fieles a Dios. Allí está el obcecado, el duro. ¿Por qué? Porque se ha quedado con un paradigma, con una forma de pensar. Miren, si el apóstol Pablo hubiera pensado así, hoy no tendríamos el evangelio en tantos lugares. Sin embargo, él, por la obra magnífica del Espíritu Santo, entendió que el Cristo que vivía en él era un Cristo que lo proyectaba a una novedad de vida y a un avance, a un ensanchamiento, a una extensión de su propia mente y su propio corazón. Jabes tuvo que orar para que la mano de Dios estuviera con él. Él sabía que eso era fundamental, esencial para su éxito, para su prosperidad. Pero la palabra de Dios nos dice claramente que en Cristo la mano de Él está con nosotros. La promesa que le hizo Jesús a sus discípulos en Mateo capítulo 28, 20 es concluyente. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y si está Él con nosotros, su mano está con nosotros. Pero no solamente eso. Jesús tuvo que explicarle a algunos que a lo mejor ponían en duda la veracidad de su pastoreo y la veracidad de su obra,
que era necesario entender en esta comparación de las ovejas el sentido de pertenencia allí en San Juan capítulo 10, versos 27 al 29. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, escucha bien por favor, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Es necesario que se te revele. Es necesario que le creas a Dios en esta palabra. Es necesario que entiendas que tu salvación y mi salvación no tienen nada que ver con las obras que vos puedas hacer o dejar de hacer. Tiene que ver con algo que hizo Jesús. Y si bien es cierto que hay ovejas alejadas y que van a volver al reino, lo estamos anunciando. O sos oveja o no sos oveja. Mirá el que tenés al lado a ver si es oveja. En realidad es una comparación. Todos somos seres humanos. Ovejas, cabras, cabritos, cordero patagónico. Yo ya estoy hablando de hambre. Ahora la oveja, escuchá bien, tiene pertenencia, las ovejas de Jesús. Es entendible que más de una vez uno pueda dudar de otros aspectos, pero no dudes nunca de la pertenencia a Jesús. Su mano está con nosotros en Cristo Jesús. Jabes oró: si me libraras del mal y que no me dañe. Y qué maravilla es saber que cuando estamos en Cristo Él nos libra del mal. Pero qué interesante, mi hermano, mi hermana, que cuando la palabra de Dios desarrolla esto del mal, nos da a nosotros revelación y luz para entender definitivamente que el mal no está afuera, el mal está adentro. Pablo lo explica allí en el tremendamente espectacular y revelador capítulo 7 de Romanos, versículos 19 al 8 al 2. Mira lo que dice el apóstol Pablo cuando él está hablando de su propia vida sin Cristo, de su propia vida sin el poder de Jesucristo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley: el mal está en mí. ¿Quién lo dice esto? Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mi miembro que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley de pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Cuando Pablo escribió esto, le estaba diciendo a los creyentes de Roma que no se engañen. Pablo, con la unción de apóstol, Pablo no era cualquier nivel de apóstol, era un apóstol muy especial, muy particular. A Pablo no le pisaba el poncho ninguno de ninguna escuela profética. Él sí sabía lo que era el cuarto cielo. Tenía experiencias impresionantes, de aquellas que solamente de mencionarla dirá, pero qué bárbaro este tipo. Sin embargo, miren lo que dice allí. ¿Por qué Jabes le pidió a Dios que lo libre del mal para que no se dañe? Porque él era consciente del mal.
para que realmente tu vida en relación con Cristo sea una vida productiva, una vida que se manifieste. Tenés solamente que creer que Él te libra del mal, que vos no tenés facultades de autolibrarte del mal, porque el mal, de acuerdo a la Escritura, mora en nuestra vieja naturaleza, que la Biblia llama de diferentes maneras y que se puede expresar como la tendencia a las obras de la carne. Y las obras de la carne hay que crucificarlas de la única manera posible, por la obra del Espíritu Santo en tu vida. Por eso que Pablo dice tan claramente: gracias doy a Jesucristo. Porque cuando él prescindía de Jesucristo, dijo, quiero hacer el bien, y hacía el mal. Parecía como si fuera una actitud esquizoide, esquizofrénica en sí misma. Porque, ¿sabes cuál es el tema? Ese es el problema que tenemos en nuestra cultura. ¿Saben lo que nos enseñan en nuestra cultura? Que el hombre bueno, hay que tratar de educarlo para que sea mejor, pero es bueno. El Evangelio, ¿sabe qué te dice? El hombre malo. Porque si el hombre sería bueno, no necesitaría un Salvador. Pero como es malo, necesita a alguien. Por eso es que tantas veces en las Escrituras se nos habla de eso. Por eso es que tantas veces, querido hermano, querido joven, querida persona mayor, cualquiera sea tu edad, cualquiera sea tu circunstancia, vos sabés lo que es pelear contra el pecado sin Cristo. Fracasaste siempre. ¿Por qué? Porque te pasaba o me pasaba lo mismo que pasaba al apóstol Pablo. O sea, yo quería ir y no. ¿Por qué haces esto? Más o menos me preguntan. Y no sé. Hay algo adentro. ¿Por qué el mal que estamos viendo en la comunidad? ¿Por qué el mal que se ha expandido tanto? Porque evidentemente esa es la tendencia del hombre, y por más que se eduque, por más que le den un montón de cosas, hay algo en su interior que es su naturaleza pecadora que tiende hacia eso. Y aunque se propone hacer lo bueno, sin Cristo va a hacer lo malo. Lo dice el Pablo. Pablo escribió eso inspirado por el Espíritu Santo. Hay algunos que dicen, no, eso Pablo lo estaba diciendo antes de ser creyente. No, porque vos sabés que es así. Vos sabés que cuando queremos prescindir del obrar y del poder de Cristo, no hay nada bueno en nosotros. Y a nuestro orgullo eso le molesta. Nada bueno hay en mí. Uy, ¿cómo nos molesta eso? ¿Por qué? Porque en nuestro interior, nuestro orgullo humano quiere decir otra cosa, pero la verdad es esa. Por eso, cuando le escribe la carta a Timoteo, su segunda carta en el capítulo 4, versículo 18, dice, y el Señor, y él lo sabía, me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Pablo no decía, yo ya soy bueno, yo soy apóstol, yo no tengo problema. Muchas veces nosotros hemos equivocado el camino y decimos, vamos a luchar contra Satanás y el pecado. Está bárbaro que luche contra Satanás y el pecado, pero si querés luchar de verdad, agarrá todos los días y ponete en el espejo. Porque tu primer y gran enemigo sos vos mismo. La gente que cae en la vergüenza, en el pecado, en la inmoralidad, es gente que se autoengaña diciendo, ya estoy bien, yo no voy a caer. ¿Sabes la gente que escuché decir esto? Yo no voy a caer. Ahora, cuando vos decís, yo puedo caer y me cuido, ahí es diferente, porque ahí es Cristo donde viene a nuestro socorro y donde hace lo que el apóstol Pablo. Ahí es donde Él nos librará de todo mal. Si vos querés autolibrarte de todo mal vos mismo, vas a caer en el mal, porque no podés contra el enemigo. A ver si entendés. El enemigo es más viejo que vos, aunque hay gente bastante grande, pero es más viejo que vos. Tiene más astucia, tiene más experiencia, tiene más conocimiento, tiene más ardid, hace cosas desde la eternidad o desde los tiempos pretéritos terriblemente malas y siempre te va a ganar. Con el único que el enemigo no se puede meter, ¿sabés con quién es?
con el crucificado que lo venció en la cruz una vez y para siempre. Por eso Pablo dice: gloria doy hoy a Jesucristo, gracias doy a Jesucristo, porque por intermedio de Él sí es posible que nos libre del mal. Y no tenés que minimizar el tema. ¿Sabés por qué? Porque el mismo Señor Jesús, cuando le dijo a los discípulos, le dio algunas líneas, le tiró algunas líneas de cómo tenía que orar. ¿Te acordás lo que le dice la última parte? Líbranos, y según me enseñaron a mí en el seminario, la traducción correcta es líbranos del malo, no del mal, del malo. Porque el malo, ¿sabe qué es? Malo. Pero de verdad es malo. No malo de una película, no es una ficción, es malo de maldad. Por eso es importante que vos puedas tomar lo que se dice en el término del Nuevo Testamento, promesa, ya no como una promesa, sino como una realidad. Jabes tuvo que orar para ser bendecido, para ser ensanchado, para pedirle a Dios que su mano esté con él y para que Él lo librara del mal y no se haga ningún daño. Pero vos y yo, si hemos depositado nuestra vida en Jesucristo, sabemos que en Cristo somos bendecidos, somos ensanchados, su mano está con nosotros y Él nos libra del mal. Y cuando vos lo crees y vivís en esa dirección, es donde se empieza a manifestar las cosas. Es donde se empiezan a ver las cosas prácticas de un Dios que ya en Cristo te bendijo. Si vos querés hacer la oración de Jabes todos los días, hacela, no hay nada malo en ella. Pero yo tengo la obligación de decirte que en Cristo Jesús la oración de Jabes ya fue contestada. Ponete en pie, por favor, allí donde estás. El propósito de traer esta palabra es para que subas y subamos. Yo lo necesito para mí y te lo comparto. Unos cuantos escalones en esto de la oración. Tenemos que llegar a un nivel en nuestra vida espiritual, no un nivel intelectual o espiritualoide, sino un nivel de siervos y de siervas que podamos decir: bendito sea el Señor. Oro y el Señor me contesta. Hasta llegar a un momento, mira lo que te voy a decir, de tener la percepción de que voy a orar por lo que Dios sé que me va a contestar y conocer el corazón de Él de tal manera, de tal forma que podamos avanzar. Que podamos avanzar, porque de eso se trata. Yo lo que sí valoro en Jabes es que por algo gente que se dedicaba a analizar la historia toma un dato de la historia que dice: este tipo fue diferente a los demás. Este tipo no fue un mediocre que figuraba en la lista de la gente, porque si vos leís los versículos anteriores, el capítulo 2 de Primera de Crónica, y te preguntás: Señor, yo sé que toda tu palabra es infalible, toda tu palabra es inerrante, pero ¿para qué pusiste los nombres de todos estos? Porque después no aparecen para nada. Sin embargo, aparece Jabes. Porque él oró. La oración que hizo Jabes no es una oración de pacto ni nada por el estilo. Se dieron cuenta que él no dice: si vos me dieres todo esto, yo me hago bautista. No dijo eso. No hay ningún condicionamiento. Simplemente fue una expresión de un corazón que necesitaba que Dios le conteste. Sin embargo, por algo figura en ese libro, ¿No te da gozo saber que Cristo vino para que vos no tengas que volver a hacer la misma oración? ¿No te da gozo saber que en Cristo, querido, querida, sos bendecido, que en Cristo sos ensanchado en tu territorio en Cristo? La mano de Él estará contigo. Y aunque vos seas el más grande de los rayados del universo, la mano de amor de Dios va a estar con vos igual. Te vas a perder un montón de bendiciones, pero eso es otro asunto. Porque yo lo leí, lo leíste vos, nadie lo arrebatará de mi mano. Yo le creo a Jesús, yo le creo a Jesús. Yo le creo a Jesús.
y eres el que te librará del mal. Hoy en la noche, para que decidas dejar de pelear contra el pecado con tu propia fuerza y con la carne, porque si lo hiciste, estoy seguro que ya debes estar cansadísimo de las derrotas. Perdés siempre, no ganás nunca, pareces Olimpo. Oye, perdónenme si herí alguna sensibilidad. ¿Saben las veces que sufrí yo? Otra que Javes, hijo del dolor. No pelees más contra el pecado con la propia carne. Te va a ganar siempre. Pero cuando vos clamás como clamó el apóstol Pablo, cuando decís como dijo el miserable de mí, ¿quién me librará? Y enseguida el Espíritu Santo le dice, gracias doy a Jesucristo. Cierra tus ojos allí un instante, inclina tu rostro. Porque lo que vamos a hacer en un instante más es recordar la muerte de aquel que te dio bendición, que ensanchó tu territorio, cuya mano está contigo todos los días y que te libra del mal para que no te hagas daño. Porque todo eso es posible porque alguien tuvo que pagar la fiesta. Porque alguien tuvo que pagar, y eso es lo que recordamos los creyentes. No es tu obra, es la obra de Cristo, y recordamos en la cena eso. Pero yo quiero desafiarte en este primer domingo del mes a vivir con esa convicción en tu espíritu. Cada vez que veas alguna señal de bendición material, dale gracias a Dios, está muy bien, pero por favor, no te ates a eso. No sigas con mentalidad pagana diciendo, ay, si el Señor no me da esto, lo otro, a mí no me bendice, a mí, ¿sabes las veces que escuché en mi ministerio? A mí no me bendice, a mí no me bendice. No, querido, yo te bendigo. Caminá en la bendición, viví en la bendición. Si te quedaste por un tiempo estancado ahí, como diciendo, ensancha, porque la vida que Dios te dio en Cristo Jesús es una vida abundante. Sí, es para el más allá, pero empezar a disfrutar en el más acá, porque en el más acá, todavía estamos viviendo en el más acá, todavía el Señor no te llamó a su presencia. No dudes nunca de la mano de Él. Trata de ser obediente a la palabra de Él, porque la palabra de Él, si la obedeces, va a ser de bendición para tu vida. Porque Dios siguió hablando bajo principios espirituales que Él dijo. Y no confíes en tu propia fuerza para que te libres del mal. Reconócelo el mal, no seas ingenuo, no seas ingenua. Cuando detectas el mal en tu casa, en tu programa de televisión, en tu computadora, bloquea el mal, no jugues con el mal. Y no confíes en vos mismo, confía en Jesucristo. Él es el que te da el poder. Porque Cristo lo demostró una vez y para siempre, muriendo en la cruz por cada uno de nuestros pecados. Señor, gracias por el ejemplo de Javes. Pero te agradecemos mucho más por la obra de Jesucristo. Porque por medio de esa obra, sea cual sea el nombre de cada uno de nosotros que también hemos sido hijos del dolor, podemos estar seguros por tu Espíritu que tú eres un Dios que en Cristo Jesús nos bendice, ensancha nuestro territorio, tu mano está con nosotros y nos libras de todo tipo de mal. Ayúdanos, Señor, a que como cuerpo, como iglesia, creamos en tu palabra. Una vez más, Señor, perdónanos por las veces que nos olvidamos de esta realidad y que podamos afirmarnos en ti, porque sin ti nada podemos hacer. Nada, Señor, nada podemos hacer. Haz que avancemos en este propósito. Porque hay tanta gente, Señor, que está
de la vereda de enfrente, que no te conoce, pero que en su corazón, si pudiera con oraciones decir algo que desean esto, Señor, desean tu bendición, desean que se ensanche su territorio, que tu mano esté con ellos, desean que los libres del mal. Si lo pudieran expresar, dirían exactamente eso, Señor. Que podamos cada uno de nosotros, Señor, multiplicar una oración hacia ti que sea efectiva. Que podamos decir como dijo David: el día que clamé, me respondiste. Para poder vivir en la dimensión de tu gloria y de tu reino. Gracias, Señor, por la obra de Jesucristo que queremos recordar a través de la cena. Estamos tan agradecidos, Señor, porque gracias a Él podemos nosotros vivir y experimentar lo que alguna vez un hombre llamado Jabes te pidió. Gracias, Señor.